capítulo 15, versículo 22 al 33. Amén. Dice la palabra de Dios: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú eres el Dios soberano y el Señor de la iglesia. Tú estás en control, oh Padre bendito. Y en medio, Señor, Padre Santo, de nuestra ignorancia en cada adversidad, en cada situación, solamente en ti podemos confiar. Y saber, Señor, que no hay ninguna cosa que ocurra en la vida de tus hijos que estén fuera de tu soberanía. No hay nada, Señor. Aún no cae una hoja, Señor, al suelo, si no es por tu voluntad, Padre bendito. Tú eres el Dios soberano y sublime, y tú, Señor, guardas y cuidas de la vida de tu iglesia. Gracias por tu siervo, Señor, que estaba comprometido, Señor, en obedecerte a ti, Señor, y testificar, Padre bendito, de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que damos testimonios con nuestra vida y con nuestra boca, Señor, de cuán grandes cosas tú has hecho en nuestra vida. Y proclamamos el evangelio de verdad, no aquel que nosotros, Señor, inventamos o creamos, sino tu evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Bendice a tu iglesia por medio de la exposición de tu palabra, y en tu misericordia usa esta vasija de barro para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. La soberanía de Dios en la vida de la iglesia. Hermanos, hemos venido hablando en estas últimas enseñanzas, especialmente el apóstol Pablo, acerca de la iglesia, dando algunos consejos y algunas exhortaciones de cómo la doctrina cristiana debe de impactar nuestra vida cristiana, de cómo la palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz en la vida del creyente. Entonces, mis hermanos, hemos estado en un continuo, hermanos, examinarnos como iglesia. Cómo nosotros estamos, tanto los fuertes como los débiles, cómo estamos nosotros practicando, hermanos, la vida cristiana delante de Dios. Cómo nosotros estamos desarrollándonos como iglesia. Cada uno, hombre y mujer, hermanos, que hace parte de esta iglesia. Cada hermanos que visita o que es miembro de esta iglesia, ¿cuál es tu rol y cómo estás desarrollando tu mayordomía delante del Señor?
La soberanía de Dios, hermanos, en nuestra vida, hermanos, Dios ha provisto algunos medios de gracias, algunas disciplinas cristianas para que nosotros, la iglesia, hermanos, podamos practicarla diariamente. Y es la forma como nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Y Pablo digámoslo así, en esta última parte de su carta a los hermanos en Roma, hermanos, él nos da, hermanos, ejemplifica o nos muestra aquellas áreas, hermanos, donde la soberanía de Dios se manifiesta. Y lo primero que el apóstol Pablo nos deja ver, hermanos, es que la soberanía de Dios, hermanos, está obrando en la proclamación del evangelio. Solamente Dios permite que el evangelio, hermanos, sea proclamado. Solamente Dios da, hermanos, en nosotros el valor, hermanos. Nos da a nosotros, hermanos, el poder por medio de su evangelio para transformar corazones, hermanos. Solamente es el evangelio de Dios que es poder para transformar nuestra vida y la vida de la iglesia. Dice el versículo 22 que leímos, hermanos, por esta causa. ¿Cuál es la causa, hermanos? Que Pablo se ha visto impedido muchas veces de ir a Roma, a los hermanos en Roma. Pues el contexto ya nos lo ha dicho, hermanos. Su compromiso con proclamar el evangelio en todo lugar, hermanos. Por eso Pablo no había ido, hermanos, hasta Roma, porque Pablo quería proclamar el evangelio donde nadie había proclamado el evangelio. La causa no era Satanás. La causa no era, hermanos, la pereza o la falta de compromiso con la obra de Dios. La causa por el cual Pablo no había ido a Roma, sabiendo que ya el evangelio estaba en Roma, ya había una iglesia en Roma, hermanos, es porque él tenía, hermanos, el compromiso de proclamar el evangelio donde otro no había proclamado. Por eso él no había ido a Roma, hermanos. Pero miren, hermanos, y vamos a ver en estos textos cómo nosotros planeamos algo y cómo las cosas en las manos de Dios se dan. Porque muchos son los planes del hombre, hermanos, pero al fin de cuentas su final solamente, hermanos, Dios lo conoce. Así, mis hermanos, Pablo dice, por esta causa, por mi deseo de proclamar el evangelio, me he visto impedido. Por estar proclamando el evangelio acá en Corintios, recuerden que se dice que la carta a los romanos, Pablo estaba en Corintios, hermanos. Por estar proclamando el evangelio en muchos otros lugares, Pablo aún no había podido ir a Roma. Me he visto impedido, dice, muchas veces, hermanos. La misión, hermanos, no le permitía ir a Pablo, hermanos. Su compromiso con el evangelio, su tarea como iglesia, la tarea que tú y yo también tenemos. Mateo 28, 19 al 20, hermanos, ¿qué dice? ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? Ir y hacer discípulos. Es nuestra tarea, hermanos, hacer discípulos, y cuando hagan discípulos, entonces que estos discípulos se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y Dios dice, y he aquí yo estaré con vosotros los domingos en la mañana, todos los días, hasta el fin del mundo. Es nuestra deber, hermanos. Hechos 1:8, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo no vino, hermanos, para que tú y yo estuviéramos diciendo que tenemos muchos dones y poder. No, hermanos. Él vino para que proclamáramos el evangelio. Él vino para guiarnos y que fuéramos testigos. Él vino para transformar nuestra vida de tal manera que cuando la gente nos mire pueda ver a Cristo en nosotros obrando. Por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el anhelo
que los que no conocían a Cristo lo conociesen. Pablo, su prioridad no eran sus deseos. Su prioridad era predicar el evangelio. ¿Cuántas veces hemos cancelado nuestros planes por predicar el evangelio? Normalmente lo hacemos al revés, ¿cierto? Normalmente cancelamos nuestros compromisos eclesiales, evangelísticos, hermanos, por nuestros deseos. Pablo hacía las cosas conforme el Espíritu le guiaba. Y ya vamos a ver, no porque Pablo era muy sabio, hermanos, sino porque él buscaba la voluntad de Dios. Cristo nos enseñó, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Me he visto impedido muchas veces, dice el apóstol Pablo, hermanos, ahora en el versículo 23 dice, pero ahora cuando Pablo escribe esta carta desde Corintio a los hermanos que están en Roma, dice, no teniendo más campo en estas regiones, ¿por qué? Porque ya he predicado el evangelio en todo lugar, porque ya he dejado líderes en las iglesias. Ya no teniendo más lugar a donde ir, y ahora y deseando desde ya hace muchos tiempos, hermanos, años, no dice días. Hace muchos años quería visitarlos, pero no me ha sido posible porque yo quiero obedecer a Dios. No dice días, meses, años. Pero dice, pero ahora que ya he terminado esta parte de mi misión, ahora puedo ir a vosotros. Porque este es un deseo que Pablo le dice a los hermanos en Roma. Es un deseo que tengo desde hace muchos años. Hermanos, y de acuerdo a la historia, algunos dicen que Pablo nunca llegó a España, hermanos. Y bíblicamente, hermanos, no encontramos una referencia de la estadía de Pablo en España, pero cuando estudiamos los padres de la iglesia, sí hay diferentes referencias de que Pablo sí llegó a hermanos, de Roma pasó a España, hermanos. Y cuando vemos también, hermanos, los fragmentos en Muratori, cuando vemos los padres como Atanasio, como Crisóstomo, hermanos, y Jerónimo, ellos dan testimonio del trabajo de Pablo, hermanos, ahí en España. Entonces, hermanos, Pablo les dice a ellos, yo, hermanos, deseo ir a vosotros, no he podido desde hace muchos años, pero ahora, ya acabando mi tarea, mi misión en esta área. Miren, hermanos, escuchen bien, porque los planes de Pablo eran esos, y eran planes buenos, no eran planes malos. Esto era el plan de Pablo y lo que él expresa a la iglesia. Y el Espíritu Santo nos permitió ver esto en su palabra, hermanos, como también nos permite ver otros ejemplos buenos y malos en la Escritura. Pablo dice, ahora iré a vosotros porque espero verlos al pasar. En el pensamiento del apóstol, hermanos, entonces, él no dice, me quedaré con ustedes en Roma. Pablo dice, espero verlos al pasar. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era el objetivo final de Pablo, hermanos? Avanzar hasta España. Pero él dice, al ir a la España, los visitaré. Y ser encaminado por ustedes a Roma, hermanos. Ahí está versículo 24. Él está en Corintio, hermanos. Y dice, cuando vaya a España, dice, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar. Él se encuentra, hermanos, aquí en Corintio, y su plan final es ir a la última parte del mundo antiguo que ellos conocían, que es aquí en España. Y él dice, al ir allá, espero visitarles. Y luego dice, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, una vez que haya estado en medio de ustedes, haya tenido ese gozo mutuo como hermanos en la fe. Entonces vemos que el texto, hermanos, nos deja ver que el plan misionero de Pablo era llegar hasta los confines, hermanos, del mundo antiguo.
Estamos hablando de Oriente, hermanos. Y Pablo ya había terminado su tarea en toda esta región, hermanos. Ya lo vimos, Jerusalén, Galacia, toda esta parte, Pablo ya había terminado su tarea. Ahora él quería expandirse, y España, hermanos, es la forma como él llegaría a Occidente. Pero ya la parte de Oriente, Pablo ya, hermanos, dice, ya he acabado. Ya he hablado de Cristo. Y Pablo ya había dejado líderes, Timoteo, Tito, todos estos hombres de Dios que no eran apóstoles, eran discípulos de los apóstoles. Y Pablo les dice, espero ser encaminado por ustedes para estar con vosotros y luego ser, hermanos, encaminados, es decir, ser apoyados por ustedes para llegar a España. Pablo sabía que esta área, España, hermanos, era un lugar, hermanos, muy importante para extender el evangelio a Occidente. A través de España, hermanos, Pablo podía, hermanos, llegar a otros lugares que aún el evangelio no había conocido. Y su interés entonces, su compromiso era predicar el evangelio de Cristo. La pregunta sería para nosotros, hermanos, ¿cuán importante para nosotros es hablar el evangelio? Porque nos podemos pasar la vida cristiana 40, 50 años, hermanos, hablando de Pablo, de Pedro, de Esteban y de todos los discípulos y de lo que hicieron. La pregunta es, ¿y nosotros cuál es nuestro compromiso con el evangelio? Dios soberanamente obró en la proclamación del evangelio, hermanos. Y a través de la persecución, a través del encarcelamiento, a través aún de la muerte de los discípulos, hermanos, y algunos diáconos, hermanos, el evangelio no murió, se extendió a todo rincón. ¿Será que Dios necesita que nos persigan para que el evangelio se extienda? ¿O será que estamos tan cómodos nosotros que en este evangelio tan moderno que no queremos que nada nos incomode? Hermanos, ahora mismo, hermanos, en Nigeria los están persiguiendo y los están matando. ¿Y cuál es nuestro compromiso con la proclamación del evangelio? Y no solamente en la parte de África, nos vamos a Asia y es lo mismo, hermanos. Tú y yo tenemos un lugar donde reunirnos. Ellos, hermanos, si les encuentran sus lugares de reunión, se los cierran, se los queman. Y muchas veces con feligreses dentro de los lugares. ¿Y nosotros? ¿De pronto el frío nos impide venir a la iglesia? ¿O de pronto el temor o el miedo nos impide hablarle a nuestra familia de Cristo? ¿O el que nos rechacen? Hermanos, si te rechazan, bendito sea el nombre de Dios. Que te rechacen por hablar de Cristo y no por andar pecando. No por estar dando mal testimonio. Pero nosotros tenemos una misión y no podemos soltar la misión o reemplazar la misión. Tenemos que proclamar el evangelio porque es a través del evangelio, hermanos, que los pecadores somos salvos. No es a través de otra cosa, hermanos. No es a través, hermano, de los ministerios o los nuevos, hermanos, entretenimientos. No, hermano, es a través del evangelio y a través de los ministerios. Todo ministerio eclesial tiene que tener el deber de proclamar el evangelio. En los niños, en los salones, tiene que proclamarse el evangelio. Cuando cantan, se tiene que proclamar el evangelio. Cuando se reúnen varones y mujeres, se tiene que proclamar a Cristo. Y todo en la iglesia tiene que tener ese propósito. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hermanos, la Biblia nos muestra el gran amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es nuestro compromiso?
ser encaminado, dice Pablo, ser apoyado por ustedes, que ustedes se identifiquen también con la misión de proclamar el evangelio, no solamente ya en Roma, donde ustedes están reunidos y que yo espero reunirme con ustedes, sino que ustedes tengan el interés, el compromiso y el deseo de encaminarme a España. Que ustedes se comprometan también para que otros conozcan de Cristo, que otros vean el amor de ustedes, para que a través del amor de ustedes el amor de Cristo sea manifestado. Pero no solamente es identificarse con la misión de la iglesia, sino que también, hermanos, que a través, hermanos, sea llevada ofrenda, hermanos, como ahora Pablo nos va a mostrar. Él iba a Jerusalén a llevar una ofrenda para los más necesitados. Y estamos agradecidos a Dios, hermanos, por la generosidad, hermanos, también de ustedes, la iglesia. Porque ustedes han mostrado, hermanos, ese apoyo también hacia los necesitados. Y eso es parte también, hermanos, de mostrar el amor de Cristo. Eso es parte también, hermanos, que implica, hermanos, nosotros reflejar la salvación, hermanos, a través del agradecimiento de todos los dones que Dios nos ha dado. No damos para ser salvos, damos porque hemos recibido todo lo inmerecido. Y Dios ha dicho que cuando tú y yo buscamos del reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por, no las que tú y yo queremos, las que Dios quiere para nuestra vida. Porque Dios no está aquí para cumplir nuestros deseos y caprichos. Dios está aquí para hacer su voluntad. Y nosotros, la iglesia, nos sometemos a la voluntad del Dios soberano. Así, mis hermanos, que Pablo le dice, espero ser encaminado con ustedes, que ustedes se identifiquen con esta misión, pero también que ustedes apoyen a través de sus ofrendas. Pero no solamente eso, también encaminado puede implicar que ustedes también, como les va a pedir ahora, oren por la misión. ¿Para qué, hermanos? Para que la voluntad de Dios sea hecha. Oremos por todas estas cajitas que hemos reunido, por todas estas cosas, por los alimentos, para que la voluntad de Dios sea manifestada a aquellos hermanos. Esa es parte de nuestra tarea, hermanos. Es un ministerio que se dirige a los santos, versículo 25. Pablo está en Corintio y dice, mas ahora, hermanos. Pablo dice, voy a Jerusalén. Pablo dice, ya acabé mi tarea. Ahora estoy listo para visitarles. He deseado desde muchos años ir a vosotros. Pero dice, más ahora, es decir, antes de ir a ustedes, ¿voy para dónde? Para Jerusalén. ¿Y a qué vas, Pablo, a Jerusalén? Voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Y qué era ese ministrar a los santos, hermanos? Llevar la ofrenda que se había recogido, hermanos, a los pobres que estaban en Jerusalén. Esa era la ministración, hermanos. Esa era una forma de ministrar a los santos. No dice a los impíos, dice a los santos. ¿Quiénes eran? Los hermanos pobres que estaban en Jerusalén, hermanos. Pablo dice, quiero ir a Roma. Ya terminé mi tarea de Roma. Al ir a Roma, mi fin principal es llegar a España. Pero al ir a España, arrimaré a Roma. Pero antes de llegar a ustedes, tengo que ir a Jerusalén. Tengo que llevar esta ofrenda a los santos. Y aquí vamos a ver el segundo, hermanos. La soberanía de Dios no solamente se mueve en la evangelización, en la proclamación del evangelio, sino también en el amor los unos con los otros. Versículo 26. ¿Por qué dice? Porque Macedonia, si ustedes ven, Macedonia está acá arriba, en la parte de acá arriba, hermanos. Macedonia, y luego dice, y Acaya, que está ahí al pie de Corintio, donde está Pablo escribiendo, hermanos, esta carta. Dice, ellos tuvieron a bien hacer una ofrenda. Ahora les está diciendo cuál es el motivo por el que va a Jerusalén. ¿Para quién es esta ofrenda, hermanos?
¿Qué dice el texto? Para los pobres que hay entre quienes, entre los santos que están en Jerusalén. Hermanos, ¿cuánto nos interesamos por los santos? Por nuestros hermanos en la fe. A veces ayudamos a mundo, a todo, pero no nos interesamos por nuestros hermanos en la fe. Esto, hermanos, es parte de nuestra vida cristiana. Y Dios se mueve y se agrada a través, hermanos, del amor los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que sean bautistas. No, hermanos. Ya hemos dicho, nadie llegará al cielo diciendo que soy bautista. En que os améis unos a otros. Ninguna denominación entrará al cielo si no se aman unos a otros. En esto somos reconocidos, en que demos frutos dignos de arrepentimiento, y estos frutos no son vuestros, este es el fruto del Espíritu en vosotros. Porque la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. Es en su soberanía que damos fruto, hermanos. Macedonia y Acaya, hermanos, el hermano ya nombró ahorita en los anuncios, eran iglesias que no eran, hermanos, económicamente abundantes. De lo poco que tenían, ellos recogieron, hermanos, eran iglesias agradecidas, que manifestaban su amor a sus hermanos. Pero también recuerden, Macedonia y Acaya, hermanos, para los hermanos de Jerusalén, hermanos, era gentiles. Y esto tiene mucho que ver en el texto, mis hermanos. Pablo primero hace alusión, hermanos, a lo que es una ofrenda que él va a llevar de parte de estas dos iglesias, la cual él había promovido entre las iglesias. Y estas dos iglesias, hermanos, iban a mostrar su comunión hacia los más necesitados, hacia la ayuda, hermanos, aquellos que no tienen, hermanos. Y nosotros que podemos compartir, debemos compartir. Dios nos da recursos para que podamos compartir con los que necesitan, mis hermanos. Y esto es lo que estaba haciendo Macedonia y Acaya. Ellos reunieron, hermanos, una ofrenda para enviar a los pobres que estaban en Jerusalén. Entonces Pablo le escribe a los hermanos de Romanos: quiero ir a vosotros cuando vaya a España, pero ahora tengo que ir a ministrar a los santos en Jerusalén por medio de la ofrenda que recogieron mis hermanos. No pierdan este contexto para poder interpretar los siguientes versículos. Continúa entonces el texto diciendo, mis hermanos, que a ellos, hermanos, les pareció bueno. ¿A quiénes? A los hermanos de Macedonia y Acaya. A ellos les pareció bien hacer esto. Y son deudores a ellos. Es decir, hermanos, son deudores ¿en qué sentido, hermanos? En que a través de los hermanos en Jerusalén, ustedes recuerden que la iglesia de Jerusalén era en gran mayoría judía. Eran judíos cristianos. Y no olviden el contexto, hermanos, de lo que pasó en Jerusalén, hermanos, cuando ellos recibieron el reporte de lo que Dios estaba haciendo con Pablo a través de los gentiles. Entonces dice, ellos son deudores a ellos, hermanos. Es decir, que esta ofrenda era una actitud de agradecimiento. ¿Por qué, hermanos? No porque la salvación es de los judíos, no, sino que Pablo ya había dicho anteriormente, la salvación ha venido por medio de los, y porque el Salvador, hermanos, era judío. Entonces, hermanos, por medio de ellos, Dios los escogió para que el evangelio fuese extendido a los gentiles. Y muchos de ellos, al igual que Jonás, ellos no querían que se le predicase el evangelio a los gentiles.
Jonás no quería que se le predicase el evangelio ¿a quién? A los ninivitas. Y ellos tampoco querían eso. Y si ustedes quieren el evangelio y van a ser salvos, entonces se tienen que volver judíos. Como muchos judaizantes hoy en día, que piensan que haciendo ciertas obras ya son judíos. Y ya Pablo ha dicho que ni judío ni gentil, todos son pecadores. Todos somos pecadores y que solamente es la salvación, hermanos, por medio de la fe que trae salvación tanto al judío como al gentil, hermanos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, hermanos, para el judío, pero también para el no judío, hermanos, para aquellos gentiles que somos nosotros. Son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes, nosotros los gentiles somos participantes, le dice Pablo, de sus bienes espirituales. Es decir, hermanos, de la ley. Es decir, hermanos, del Mesías que vino por medio de ellos. Nosotros fuimos hechos participantes de esa gracia. Deben también ellos, que dice, ministrarles. Pablo ya había dicho que él iba a Jerusalén a ministrar a través de la ofrenda. Ahora le dice, deben también ellos ministrarle de los materiales. Y aquí, hermanos, yo sé que ha habido mucha distorsión con el evangelio de la prosperidad en medio de las iglesias. Pero aquí podemos ver, hermanos, que es lo mismo que Pablo dice en cierto sentido, hermanos, en la parte, bueno, paso para acá, necesito otro texto que no lo estoy viendo ahí, pero cuando Pablo en 1 Corintios 9:11, hermanos, les da la misma enseñanza en la cual ellos deben de hacer partícipe a aquellos, aquí está, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, le dice a la iglesia en Corintios, es gran cosa si segáramos de vosotros, ¿qué dice lo material? Pregunta Pablo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y entonces, hermanos, yo sé que en esto hay mucho recelo, hay muchos sentimientos por el abuso de algunos llamados ministros, hermanos, que hacen negocio con la fe, hermanos, y se enriquecen y empobrecen al pueblo de Dios, pero al igual que en muchas otras áreas, esto no quita la responsabilidad de la iglesia, hermanos. Esto no anula, hermanos, lo que Dios enseña en su palabra. No sea nosotros por estar recelosos en alguna área, terminemos desobedeciendo a Dios en otra área. Así también ordenó al Señor a aquellos que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y cuando uno va, hermanos, a los medios de comunicación, uno sabe que todo el mundo opina acerca de estos temas. Y entonces uno escucha a la gente, no es que son ladrones, no es que se enriquecen, no es que, hermanos, son opiniones por el mal testimonio de algunos. El nombre de Dios ha sido profanado en medio de la iglesia. Así, hermanos, pero la iglesia debe en cierto modo, hermanos, proveer para las necesidades de aquellos que predican el evangelio. La iglesia debe entender que quienes sirven en el ministerio, hermanos, no es un pago, hermanos, sino que es, hermanos, una expresión de gratitud por lo que la iglesia recibe espiritualmente. Es lo que nos están enseñando estos textos. Ustedes recibieron lo espiritual, lo eterno, hagan copartícipe a ellos de lo material, de lo efímero. Porque lo que nosotros hemos recibido, la polilla y el orín no lo corrompe, hermanos. Claro, si damos frutos, si no damos frutos, ya es nuestra responsabilidad en manos de la soberanía de Dios. Pero, hermanos, pero eso no quita la responsabilidad a la iglesia, hermanos, de hacer partícipes a aquellos que les predican el evangelio. No que los engañan con el evangelio, hermanos. No que usan el evangelio para provecho propio,
sino que aquellos que le anuncian el evangelio sean, hermanos, también gratificados en agradecimiento. Así que aunque el gobierno dice es un pago, la iglesia debe tener un corazón de agradecimiento, de ofrenda, hermanos, por lo que se ha recibido espiritualmente, no como un asalariado, sino como un siervo de Dios que predique el evangelio de Cristo. Espero haber dejado claro, y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Así dice Pablo, continúa, que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, mire la palabra que usa Pablo aquí, hermanos. Pablo dice que cuando él entregue esto, hermanos, esto va a ser un fruto, hermanos. Es decir, algo que ha nacido del evangelio que ellos han recibido. Porque de gracia, hermanos, ellos han recibido de gracia. Ellos van a dar, hermanos, sin ningún, hermanos, sin ningún problema, hermanos, pero también sabiendo que lo que ellos dan se administra para la gloria de Dios y el sostenimiento de aquellos que predican el evangelio. Cuando haya concluido esto, dice, les haya entregado este fruto, entonces, dice Pablo, este fruto pasaré entre vosotros. Entonces Pablo ahora nos va a decir, hermanos, que cuando él entregue esta ofrenda a los santos, a los pobres que están en Jerusalén, a los hermanos, dice, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo les recuerda una vez más que su propósito final era llegar a España. Y les dice, al entregar esta ofrenda a los pobres, esta muestra de amor, este fruto que el Espíritu ha producido en ustedes, iglesia, entonces al ir a España estaré entre vosotros. Y dice, y sé, hermanos, y esta es una frase de certeza, versículo 29, que cuando vaya a vosotros, ¿a quién? A los hermanos de Roma, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Pablo está, hermanos, afirmando, él no está declarando, él no está decretando como muchos hacen hoy en día. No, hermanos, él dice, hermanos, que él sabe que al estar en medio de sus hermanos, dice, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio. Cuando nosotros llegamos a algún lado, ¿con qué llegamos, hermanos? ¿Ah? Pablo tiene una convicción de que él imita a Cristo de tal manera que al llegar a Roma, el evangelio iba a ser manifestado. Llegaré con la abundancia de la bendición del evangelio en medio de sus hermanos. Él muestra esa convicción, hermanos. La pregunta es, ¿cuánto demoró Pablo para llegar allá, hermanos? De acuerdo a los Hechos, hermanos, el libro de los Hechos, 2 años. Ya miraron los planes de Pablo, ¿cierto, hermanos? Ya les he expresado. Estoy en Corintio escribiéndoles a mis hermanos en Roma. Les ha dicho, he terminado mi misión. Ahora puedo ir a vosotros, desde hace mucho lo he anhelado. Pero antes de llegar a Roma, mis hermanos, necesito ir a Jerusalén a entregar una ofrenda de nuestros hermanos de Macedonia y Acaya que han tenido a bien hacer una ofrenda a los pobres que están en Jerusalén. Y al ir a España, entonces arrimaré, digámoslo así, con ustedes, con la bendición de Dios. ¿Por qué quiero resaltar esto, hermanos? Porque cuando vamos al libro de los Hechos, y ustedes teniendo en cuenta este itinerario de Pablo, se da cuenta que muy pocas cosas acontecieron de esta manera. Muchas de estas cosas que Pablo deseó y ahora les va a pedir a la iglesia que oren por ellas, no acontecieron como Pablo las tenía planeadas. Continuamos, hermanos. Dice el texto en Hechos 28, y luego fuimos a Roma, luego de haber entregado la ofrenda, dice Hechos,
de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Aplo y las 3 tabernas. Cuando habla de tabernas, no piense que son las tabernas modernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, hermano. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos. Pablo viene como un, ¿qué, hermanos? Como un prisionero. Ah, Pablo, eso no lo habías puesto en tu itinerario. Al perfecto militar, pero a Pablo, ¿qué dice la Biblia? Se le permitió vivir aparte, siendo un preso, hermanos, con un soldado que le custodiase, porque era prisionero, no podía andar solo. Miren cómo la soberanía de Dios obra. ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos? Creo que todos, ¿cierto? ¿Y quién quiere ser un prisionero para poder predicar el evangelio en las cárceles? Ay, Señor, ahí sí como que esa es la tuya, no la mía. Continuemos, hermanos. Si quieren, tengan en su texto Hechos 21, hermanos. Ahí hay parte de esta historia. Entonces, hermanos, Romanos 1:11, porque deseo verlo, dice Pablo. Recuerden lo que estuvimos en las primeras predicaciones. Para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Pablo sabía que no solamente el gran apóstol a los gentiles iba a ser bendecido, sino que al estar en medio de sus hermanos, él también iba a ser fortalecido en el Señor. Cuando hablas con tus hermanos en la fe, ¿eres fortalecido, mi hermano? ¿Eres animado? ¿O te vas tan cargado de tantas cosas que solamente la misericordia de Dios nos puede levantar? Dios es soberano en la proclamación del evangelio, hermanos. Cuando Pedro entendió que Dios no hacía excepción de persona, pudo ver el obrar de Dios y el poder de Dios. Cuando la iglesia entiende, hermanos, y hace su misión, puede experimentar mayormente la misión de Dios y el poder de Dios, obrando a través del evangelio. Cuando la iglesia se ama uno a los otros y tienen compasión y atienden la necesidad de los otros, hermanos. Si tú ves a tu hermano, dice Santiago, teniendo necesidad y dices, ve en paz, hermanos. ¿Qué clase de evangelio es ese? Y teniendo tú bienes, hermanos, Dios no te da bienes, hermanos, para que seamos egoístas. Dios nos provee para que bendigamos la vida de otros. Seamos esa fuente de bendición a otros. Sí, está bien, hermanos. Dios proveerá para todo lo que nos falte, pero también para que abundemos en dádivas con los que más necesitan, hermanos. No cierres tu mano al necesitado. Da, hermanos, porque tú has recibido algo que nunca se acabará. Y lo que tú y yo damos, hermanos, materialmente, eso es efímero. Eso, la polilla y el orín lo corrompe. Eso lo damos hoy y ya mañana se acabó. Pero cuando damos podemos mostrar el evangelio vivo. El evangelio que no ama solamente de palabra, sino también de hechos. Un evangelio, hermanos, que es predicado, pero también manifestado al mundo que tanto lo necesita. Pero la soberanía de Dios, mis hermanos, también se ve en la oración congregacional. Ahora comenzamos la semana de oración. Y vamos a ver, hermanos, lo que dice Pablo. Otra petición, os ruego, hermanos. ¿Por quién, hermanos? ¿Por medio de quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué más? Por el amor del Espíritu. Esta es una oración, un ruego trinitario, hermanos. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Os ruego, hermanos. Pablo, pero ya tus planes están todos hechos. Ya tienes la ofrenda para ministrar a los santos en Jerusalén. Ya tienes tu plan para que al terminar esa ofrenda vayas rumbo a España. Pero antes de llegar a España vas a venir a visitarnos, Pablo. Te estamos esperando, algunos, no todos.
y vas a venir a visitarnos y tienes la certeza que vamos a ser fortalecidos en la fe. Pablo le dice, os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿A qué se debe tu petición? Pablo busca depender de Dios, hermanos. Pablo entiende que él le sirve al Señor, pero él entiende que solo la gracia de Dios lo puede sostener. Oramos, hermanos, antes de hacer algo en la iglesia. Ay, hermanos, para el Señor lo sabe. Dejemos de hacer tantas cosas, hermanos, con nuestras fuerzas y busquemos la dirección de Dios. Oh, no, yo ya sé esto. ¿De qué sirve que tú y yo lo sepamos si no lo hemos puesto bajo la dirección de Dios? Y saben, hermanos, Dios en su gracia aún obra en medio de nuestra terquedad. Pablo les pide, y el fundamento de su petición es Cristo. Solo por la gracia de Él, hermanos, y por el sostenimiento soberano, somos y hacemos lo que podemos hacer. Por ese amor, dice, el amor del Espíritu, que dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor. Ese amor que no es de vosotros, es un don de Dios. Así que ese don que has recibido, ese amor que has recibido, esas gracias que has recibido, ministrala a los otros. Por ese amor que proviene de ti, ese amor que fue manifestado máximamente en la cruz del Calvario, hermanos. Gálatas lo dice, pero también ya Pablo lo ha dicho, que este amor, hermanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el Espíritu de Dios, hermanos, el amor del Hijo muriendo por nosotros en la cruz, el amor del Padre entregando a su Hijo, ha sido derramado ¿en quién, hermanos? En nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, porque este es un fruto del Espíritu Santo. Hermano, es que yo no puedo amar a esta persona, pues es que tú no puedes, necesitas que el Espíritu Santo produzca ese amor, porque esto no es de nosotros. Por eso no nos amamos, porque posiblemente no andamos en el Espíritu, sino en la carne. Ira, contienda, vanagloria, disensiones. Y cuando eso sale, no digas que eso es de la Biblia, eso es de mi carne y de tu carne. Cuando amamos, cuando somos compasivos, cuando tenemos fe, templanza, esto proviene de Dios. Porque el buen árbol por su buen fruto se conoce, hermanos. Esto es de Dios. Ámense unos a otros. ¿Y cómo yo amo? Esto viene de Dios, de tu comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, hermanos, si no hay una vida de la palabra, hermanos, ¿cómo queremos ser transformados? ¿De qué te sirve que te ponga la mano en la cabeza si tú no buscas y tienes comunión con Dios? ¿De qué te sirve que yo te hable si no quieres hablar con el único que puede transformar nuestra vida? Esto no es de vosotros, iglesia. Ese amor ha sido derramado sobre ustedes a través del Espíritu Santo. Y Pablo dice en el versículo 31, ¿para qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Dos cosas Pablo dice que oren: sea librado de los rebeldes, y luego que la ofrenda de mi servicio que han recogido los de Macedonia Acaya, dice a los santos, sea acepta. ¿Cómo, Pablo? Si es una ofrenda, van a estar felices. No todos, hermanos. Pablo le dice para que sea librado de los rebeldes que están en Judeo, primeramente, hermanos. Pablo dice, oren para que yo sea librado.
¿Y quiénes son esos rebeldes? Ah, ladrones que estaban en el camino. No, rebeldes que estaban en la iglesia. Aquellos que querían, hermanos, que no apoyaban que Pablo hablara, hermanos, el evangelio entre los gentiles. De ellos es que está hablando Pablo. Y vemos que son calificativos fuertes, hermanos. Aquellos que se negaban a aceptar a Jesucristo, hermanos, como el único y suficiente Salvador, y creían que a través de las obras judaizantes podían ser salvos. Pablo le dice, oren para ser librados de ellos. Porque Pablo ya había experimentado el rencor y el odio de los judíos que desobedecían el evangelio, hermanos. Primera de Tesalonicenses 2:15 al 16. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros, dice Pablo. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, dice Pablo, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Hermanos, Pablo ruega a la iglesia, le pide a la iglesia que ore para que Dios los libre. ¿Saben, iglesia? Lo triste es que nosotros primero nos metemos en los problemas y luego le pedimos a Dios que nos libre. La mayoría de nuestras peticiones es cuando ya estamos en el problema. Dice, hermanos, un autor, Oswald Chambers, hermanos, no sé cómo se pronuncia, dice, tenemos la tendencia a usar la oración como último recurso. Pablo les está diciendo, no oren para que Dios me libre de los rebeldes. Pero Dios quiere, dice este autor, que esta sea nuestra primera línea de defensa. Efesios 6, pónganse en toda la armadura de Dios. Pero nosotros salimos todos los días a la guerra, hermanos, sin armadura. Y luego, hermanos, de estar casi revolcados por los problemas y afanes de este mundo, pedimos socorros. Hermanos, ponte toda la armadura de Dios para poder contrarrestar todos los ataques, hermanos. Necesitamos depender de una vida de oración, hermanos. Son muchas las acechanzas, hermanos, y Pablo lo sabía. En Hechos 23 dice, habiéndose tramado un plan en su contra, ¿de parte de quién? De los judíos. Cuando estaba por embarcarse para Siria, como la decisión de regresar, hermanos, por Macedonia. Los judíos hacían planes para acabar con la vida de Pablo. Y él le dice a los hermanos en Roma, oren por mí para ser librado. Pero también él tiene otra petición, mis hermanos. Y que la ofrenda, dice la segunda parte del versículo 31, de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo, ¿por qué dices que tu ofrenda sea aceptada por los hermanos en Jerusalén? ¿No son pobres en necesidad? Hermanos, Pablo sabía que tenía muchos opositores en Jerusalén. Y posiblemente esto iba a ser mal interpretado por muchos de ellos, como quererse ganar el afecto ellos o la aceptación de los gentiles. Porque recuerden que esta ofrenda provenía en gran parte de iglesias gentiles. ¿Y para dónde iba la iglesia, la ofrenda? Para Jerusalén, donde la gran mayoría, hermanos, eran de origen judío y llamémoslo, ahora eran judeocristianos. Así, hermanos, que Pablo entendía, hermanos, que posiblemente la oposición de muchos judíos, hermanos, judaizantes, se iba a manifestar. Y aquellos hermanos en la iglesia de Jerusalén con este tipo de pensamiento se iban a reunir en contra. Y ustedes recuerden en el concilio de Jerusalén, donde hubo ese primer conflicto, hermanos.
Y ahí ya se había decidido qué es lo que ellos deberían hacer y qué es lo que iban a tomar, pero posiblemente, como muchas veces, hermanos, ya se había tomado una decisión en la iglesia y luego posiblemente muchos todavía cuestionaban esa decisión y no estaban de acuerdo. Así que esto no es nuevo, iglesia. Por tanto, Pablo pedía oración para que esto no resultase como un estorbo y en lugar de aceptar la ofrenda con gozo y alegría y ver la mano de Dios obrando, no se generara un conflicto entre las iglesias y posiblemente un rechazo a Pablo y a este ministerio que él había emprendido de misericordia hacia sus hermanos. Recuerden que Pablo ha venido hablando entre los débiles y los fuertes. No olviden el contexto. Los fuertes, hermanos, criticaban a los débiles porque no comían de todo, porque no guardaban ciertos días, hermanos. Y los débiles juzgaban a los fuertes de libertinos. Pero también tenía que ver con esa, hermanos, trascendencia, judíos y gentiles de unos como los otros. Entonces el apóstol le dice, oren para que Dios me libre de los rebeldes, pero también oren para la iglesia, para que su corazón reciban esta ofrenda, acepten esta ofrenda. Hermanos, queremos ser como la iglesia del primer siglo. No, hermanos, queremos ser como Cristo. Porque también muchas de las cosas que hoy acontecían ya en esa época. Así, mis hermanos, que Pablo le pida a la iglesia que lo tengan en oración, hermanos, para que esa ofrenda sea recibida. Y no se trata, mi hermano, de que ellos intercedieran a la iglesia de Jerusalén, sino que Pablo le dice, oren a Dios. Porque es necesario, hermano, entender que cuando tenemos dificultades en medio de la iglesia, hermanos, esto no se resuelve con pensamientos humanos, sino pedirle a Dios que su soberanía se manifieste en medio de las diferencias. Porque muchas veces tú y yo, en vez de arreglar el problema, lo terminamos dañando más. Entonces no se trata de depender, hermanos, de líderes o de miembros. Se trata que la soberanía de Dios se manifieste en la comunión íntima de los santos, pero también en la diferencia en medio de los santos. Y que la voluntad de Dios sea hecha a través de la obediencia de su pueblo. Pero al igual, hermanos, que la ofrenda y que el evangelio predicado, esto es una obra de Dios. Porque aún para orar, nuestras almas se oponen a la voluntad de Dios. Para que con gozo, dice, llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Con gozo, con alegría. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Si ya vimos todos los planes de Pablo. Pablo dice, si todo esto acontece así, llegaré con gozo. Hermanos, llega a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, hermanos. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿esto aconteció así como Pablo lo está diciendo? No. Hermano, pero todo lo que nos dijo para decirnos que no aconteció. No. Hermanos, cuando Pablo llegó a Roma, no llegó como él lo había planeado. Nuestro hermano leía el texto en Hechos, cuando termina Hechos 28, llegó como un ¿qué, hermano? Como un prisionero. Pablo, pero tú habías orado otra cosa. Cuando oramos, no oramos, hermanos, como dicen nosotros, para torcer o doblar la mano de Dios. Oramos para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, hermanos. No para que Dios se alinee a nuestros planes, sino para que nosotros podamos alinearnos a los planes de Dios. Y eso puede producir en nosotros, hermanos, conflictos. Y por eso muchas veces, muchos
abandonan, hermanos, el camino o la fidelidad a Dios y prefieren una vida de desobediencia. Porque cuando vienen a los caminos de Dios, las cosas no acontecen como ellos quieren. Pero es que Dios nunca te dijo que haría lo que tú quieres. Él nos enseñó a orar para que su voluntad sea hecha en los cielos, hermanos, aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Dios no murió para hacer tu voluntad, Él murió para hacer su voluntad soberana. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Pablo pensaba que esa iba a ser la voluntad de Dios, hermanos. Él tenía unos planes, hermanos. Era una persona muy organizada y muy planificadora, hermanos. Pero al emprender su viaje, hermanos, no sucedieron las cosas. Hermanos, los cristianos en Jerusalén, hermanos, no recibieron, hermanos, como él esperaba. Luego algunos se levantaron, hermanos. En principio, sí, Hechos nos dice que lo recibieron con gozo y alegría, hermanos. Pero luego comenzaron los celos en medio del pueblo, hermanos. Y algunos hicieron levantar el pueblo en contra de Pablo. Y luego mis hermanos les decía que estuvieran en Hechos 21. El versículo 20 y el 22, hermanos, nos deja ver, hermanos, que lo habían recibido, hermanos. Pero luego vemos que en el versículo de 27 al 33 empiezan, hermanos, la cuestión, hermanos, de modo que luego iban a llevar a Pablo, hermanos, para que pudiera ser llevado a continuación a la cárcel, hermanos. Y era la forma como Dios iba soberanamente a obrar para llevar a Pablo a Roma. Pablo fue salvado de la muerte. Hechos 23, hermanos, nos deja ver, 23 y 23. Desde el 21 ustedes ven una constante. Pablo llegó a Roma y todo debería ser felicidad. Traes una ofrenda a los hermanos pobres. Pero se levantaron los rebeldes en medio del pueblo, aquellos judíos, hermanos, y empezaron a hostigar. De modo que Pablo terminó apelando al César para que no fuera muerto, hermanos. Y fue la forma como Pablo fue llevado a Roma. ¿Y cómo llegó a Roma? Antes de leer el texto que el hermano llegó el 28, Pablo había naufragado, hermano, lo había picado una serpiente. Pablo, pero esos no eran tus planes. Y esa era la voluntad soberana de Dios. No se olviden de José. José, tus hermanos te venden, te querían matar, te venden. Luego vas y sirve como un esclavo a Potifar y la esposa te acusa injustamente. Luego vas a la cárcel y ayudas a alguien y se olvida de ti. Y al final, hermanos, ¿qué dice el boletín de ustedes? Adelante, hermanos. En Génesis 50, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que ha sucedido en este lugar, hermanos, Pablo a los filipenses, pero en Génesis en su boletín en el 50, perdón, me confundí. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, ¿qué dice el texto? Lo encaminó para bien. Y es lo mismo que dice en Filipenses 1:12, que también está en su boletín. Mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que ha sucedido en este lugar, hermanos, ha sido para difundir la buena noticia. Hermanos, la soberanía de Dios va a obrar en su iglesia. Y Pablo había planeado esto, hermanos. Pero cuando vino, hermanos, a Jerusalén, las cosas salieron de otra manera. Pero él nos deja ver al final, hermanos, que Dios había obrado soberanamente y su voluntad se había manifestado. Pablo, ustedes se acuerdan, habían dicho, ya he terminado, ya he acabado aquí, ya he predicado el evangelio. Dios le mostró que aún habían gobernantes y personas que necesitaban el evangelio. Y a través de esta prisión, hermanos, el evangelio no solamente llegó a parte del pueblo, sino a gobernantes. Así, mis hermanos, que aunque a veces nosotros pensemos una cosa, los planes de Dios son más grandes. Nuestros pensamientos son muy pequeños ante los pensamientos soberanos de Dios. Quiero que sepáis, ahí está el texto que ustedes tienen en su boletín. Y termina Pablo diciendo, y el Dios de paz
sea con todos vosotros. Amén, hermanos. Es la bendición final que Pablo dice en este capítulo, no en todo el libro de Romanos, falta el capítulo 16. ¿Cuál es el Dios de paz? Recuerde que Pablo ya nos ha dado 2 títulos y este es el tercer título que da acerca de Dios. Pablo había dicho que Dios es el Dios de la paciencia y consolación, versículo 4. Y en el versículo 12 nos había dicho que Dios es el Dios de la esperanza. Ahora le dice a la iglesia, y el Dios de paz sea con vosotros. Aquel Dios que ha hecho la paz con nosotros a través de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos una paz, hermanos, que el mundo no nos la puede dar. Y es esa paz con Dios, mis hermanos. Es esa paz que 2 Corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, mis hermanos, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Así, iglesia, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué, iglesia? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora, hermanos, somos justificados para con Dios, hermanos, y con Dios. No hay ninguna condenación, como dice el 8:1, hermanos. Ahora tú y yo estamos justificados. Hemos sido reconciliados. Ahora estamos en la paz con Dios. No debemos, porque Cristo nos ha reconciliado. Pero esta paz, hermanos, también es una paz que tiene que ver, que es la paz de Dios. Que además de haber hecho la paz con Dios a través de Jesucristo, ahora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano, estará con nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, hermanos. Es una paz que experimentan todos aquellos que están en Cristo. Es una paz, mis hermanos, que solamente nos puede dar, hermanos, y manifestar a través del obrar del Espíritu Santo. Es una paz que se experimenta a través de tu comunión con Dios, al igual que el amor. Hermano, ¿por qué no tengo paz? Pues es que la paz no te la da el hombre, no te la da el dinero, la paz te la da aquel que murió por ti en la cruz. Y no es una paz solamente con Dios, es una paz en toda circunstancia. Es una paz que nos trae descanso a nuestro corazón, hermano. Y dice el texto, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí, dice Jesucristo. La paz de Dios ha sido manifestada, y esta paz viene del conocimiento y de nuestra comunión con Dios. Entre más conozco a Dios, más paz voy a tener, porque me voy a dar cuenta cuán grande es mi Dios. Entre menos conozcamos de Dios, más turbado y preocupado vamos a estar. Más afanados, hermanos. ¿Qué le pasó a Pedro cuando vio las tormentas y el mar moverse de ese modo, hermanos? Dudó, hermanos. Dudó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudáis, hermanos? Quiero terminar, hermanos. Este Dios de paz, dice Filipenses 4, 6, 7, hermanos, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. No oren cuando ya esté el problema. Oren cada día, oren sin cesar. Y también denle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Y dice, ¿qué resultará de esto? De una vida de comunión con Dios, mis hermanos. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. Reina Valera dice, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios cuidará vuestros corazones y vuestra mente.
mientras viva en Cristo Jesús. Hermanos, solamente es el Espíritu Santo que nos va a dar esa paz, pero esa paz proviene, hermanos, de tu comunión y de tu conocimiento íntimo con Dios. Así, mis hermanos, que Dios es soberano en su iglesia y su soberanía obra a través de la evangelización, pero también a través del amor unos con otros, mis hermanos, y a través de la oración de todo el pueblo de Dios. No dejemos de orar y confiemos en el obrar de Dios a través de nuestra vida. Padre, te damos gracias. Gracias porque al igual que Pablo, Señor, no conocemos el mañana, pero podemos, Señor, tener paz porque tú eres nuestro Dios. Y todos los días, Señor, están en tus manos. La incertidumbre, Señor, y las aflicciones de este mundo, Señor, pueden angustiarnos, pueden afligirnos, pero ayúdanos cada día. Produce en nosotros, Espíritu Santo, el deseo de conocerte cada día más y de hacer tu voluntad. De confiar, Señor, que toda nuestra vida acontece bajo tu soberanía. Que al ser hijos tuyos, Padre bendito, tú estás obrando en nosotros. Y aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, dice tu palabra que la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque no confiamos en nuestra obra, confiamos en tu obra, Cristo Jesús. No descansamos en nuestro trabajo, descansamos en tu presencia, Espíritu Santo, en nuestra vida. Ayúdanos a manifestar tu fruto cada día en medio de tu iglesia y que podamos vivir en amor, en oración y predicar tu palabra donde quiera que estemos, Señor. Que los perdidos te puedan conocer a través de la proclamación del evangelio de toda tu iglesia. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo, Señor, y lo que has decidido hacer, Señor, en nuestra vida, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, conforme al propósito que tú nos has llamado. Por eso te alabamos y te glorificamos y te damos, Señor, toda honra solamente a ti, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.